Hemos llegado a nuestra primera solución, en un flujo laminar y viscoso. Ya hemos obtenido el perfil de... Naturalmente, esto es muy ideal y en la realidad, pues, normalmente no es así. Nosotros nos hemos quitado la turbulencia, es decir, hacerlo estacionario. Si la relación entre la viscosidad, la velocidad, las dimensiones, la viscosidad es una determinada, pues cualquier pequeña imperfección produce turbulencia. De tal manera que esto que es tan bonito, laminar, ¿no?, empieza a desarrollarse como por arte de magia, turbulencia, y el comportamiento es totalmente diferente. Es lo que hace bonito los fluidos. Pero nosotros, digamos, como podemos imponerlo, pues hemos podido llegar a una solución que para un fluido muy viscoso, cuando el número de Reynolds es muy bajo, y eso ya lo veremos más adelante, pues sería parecido a la realidad. Una pregunta que nos podemos hacer es, oye, ¿y cuánto está fluyendo el flujo de volumen o flujo de masa en este problema? Y así ya lo dejamos liquidado. Y si queréis podemos también quitarnos de en medio un problema similar a este, pero en vez de, porque eso de planos infinitos, ¿no? Como decir, bueno, eso un poco alejado de la realidad está. Pensad que esto podría ser, digamos, estamos modelando lo que está ocurriendo en ¿no? Imaginaos un canal de Suez. Estaba pensando ahora, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí tenemos suelo y tenemos superficie libre. Si la profundidad es muy grande, ¿no?, de tal manera que los efectos del suelo los pudiésemos despreciar, pues entonces podríamos llegar a un perfil de velocidades que sería de esta, independiente de la profundidad. Fijaos que eso no es cierto, porque cuando te acercas al suelo, pero bueno, sería digamos, una primera aproximación a lo que ocurre ahí. Pero ¿qué ocurre en tuberías? Que eso que os gusta tanto en ingeniería mecánica. Ahora cambiamos el problema y lo que vamos a hacer es el mismo fluido, lo voy a hacer fluir a través de un tubo de sección circular, es decir, va a ser un problema cilíndrico, con simetría cilíndrica, en vez de simetría planar. Por cierto, una pregunta antes de borrar aquí. Visteis que hemos discutido lo de la aceleración, pero lo mismo que os invito yo a meterme el dedo en el ojo, yo a vosotros, a ver si lo pilláis bien. Cuando hacía lo de suma de fuerzas, igual a masa por aceleración, ¿no? Decía, bueno, la aceleración de ese... Un poco curioso, ¿no? Porque digamos, en esa zona finita del espacio, cada elemento de fluido se mueve con una velocidad diferente, como habéis visto. ¿De acuerdo? Entonces, esa aceleración, la aceleración de qué cuerpos, o sea, cuando yo aplico porque está formado por muchos cuerpos, ¿no? Muchos elementos de fluido. El trozo que había cogido yo eran muchísimos elementos de fluido, casi infinitos, número vigente. Entonces realmente ahí estamos en la mecánica de un sistema de partículas. No sé si os disteis cuenta. Entonces lo que estaba aplicando era la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, que es la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre mi sistema es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masas del sistema. Porque claro, aquí ninguno, que es lo que esperaba, digo, a ver si alguno me pone en dificultades de decir, pero claro, dentro de lo que tú cogiste en ese rectángulo, ¿no?, las capas de fluido, cada capa tiene una velocidad diferente, por lo tanto, dentro de eso tendríamos rozamiento también, ¿o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y tenéis razón. Por supuesto, entre cada capa tenemos rozamiento, pero la pequeña diferencia con lo que ocurría arriba y abajo es que esas fuerzas de rozamiento son internas al sistema. Por supuesto, dentro tendríamos una capa que ejerce una fuerza de rozamiento sobre la de arriba y la de arriba sobre la de abajo. Al sumarlos vectorialmente, las fuerzas internas se anulan a pares. Solamente nos quedan las fuerzas externas al sistema, que fueron las que precisamente cogí yo, empujando por la izquierda, empujando por la derecha, por arriba y por abajo. O sea que lo que apliqué fue la segunda ley de Newton
para un sistema de partículas. Suma de las fuerzas externas al sistema, es decir, de cuerpos que están fuera de tu sistema. Por eso decía, el agua por la izquierda, el agua por la derecha, el agua por arriba y el agua por abajo. A lo que yo había dibujado y rayado claramente. ¿Lo entendéis? Y ahora uno dice, bueno, vale, entonces la aceleración del centro de masas o el cambio del momento lineal total del sistema. Lo podéis ver de una manera o de la otra. El momento lineal total del sistema tendría que cogerme y sumar el momento lineal de cada uno de los elementos de fluido dentro de la zona rayada. ¿Cambia eso? No. Para cada uno de ellos sigue teniendo el mismo, por lo tanto no cambia. O si queréis verlo con la aceleración del centro de masas. A ver. ¿Cómo lo conseguiríamos? Uno dividido por la masa total de todo lo que tendríamos ahí, y si lo consideramos como un número finito de partículas, tendríamos para todas las partículas, tendríamos la masa de cada elemento de fluido por la aceleración que tiene cada elemento de fluido. Claro, la aceleración de cada elemento de fluido es 0, por lo tanto esto es 0. Lo mismo. Sí. Esto es la aceleración del centro de masas, ¿no? M es la masa total, o sea, de la zona rayada donde yo ponía aquí... ¿Recordáis? Cogía esa zona y decía cómo son las fuerzas por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces ahora digo, le estaba aplicando la segunda ley de Newton al sistema de partículas que tengo por aquí, de los elementos de fluido que tengo. Un número enorme. Vale, muy bien. ¿Cómo es la aceleración del centro de masas? Si yo quisiese calcularlo, pues tendré que saber cómo es la aceleración de cada elemento de fluido, multiplicarlo por su masa, dividirlo por la masa total, sumarlo. Es el promedio ponderado, la aceleración del centro de masas, de las aceleraciones de cada uno de los elementos. Lo mismo que la definición de centro de masas, ¿no? Que me subí por eso. Si yo derivo dos veces, tengo esto. Bueno, esto es un pequeño recordatorio de lo que es importante, porque fijaos que yo pasé por ahí y dije, a ver si alguno dice algo, lo cual estaría muy bien, ¿no?, para discutir esto. O sea, que lo aplicamos bien, el resultado es correcto en las condiciones que hemos dicho. Y ahora, digo, vamos a cambiar la geometría o dejo el problema para el examen. Vamos a discutir la geometría. Diferente. Tengo un tubo, si queréis, infinitamente largo. A lo largo, como esto tiene simetría cilíndrica, podría poner que esto es el eje X, pero la manía es llamarlo eje Z. Pero lo podéis llamar así. Muy bien. Y por aquí, las paredes sólidas, y tendremos el fluido, pues lo mismo que antes. Las condiciones, fluido laminar, no hay gravedad, o la advertencia que os hice antes. Y ahora el asunto es, quiero saber, determinar el perfil de velocidades. En este caso, por la simetría del problema, la velocidad de cada elemento de fluido va a tener la única componente distinta de cero, es la componente z de la velocidad, w si queréis, o vz, si queráis, y va a depender únicamente de ¿qué componente? Coordenadas polares cilíndricas. De la distancia, cuidado, r, me refiero aquí con r, que quede claro, la distancia al eje del cilindro. ¿No? Porque en coordenadas polares cilíndricas, que seguro que habéis trabajado, por lo menos conmigo los que habéis estado en mecánica, pero en otras asignaturas también, en la notación veréis que muchas veces se utiliza la letra ρ como distancia al eje, ¿no? Si no me equivoco. Pero claro, aquí si utilizo ρ, tienes la tendencia de decir ρ es la densidad. Entonces, para evitarnos problemas, lo llamo R, teniendo claro que es la distancia al eje. Bueno, pues ahora lo intentáis sacar vosotros. Un poco. Os voy a dar un minuto o dos
y vamos discutiendo. Es el mismo, o sea, es un problema con una he cambiado la geometría, pero no las condiciones. A ver qué nos sale. Pero la forma de proceder es similar a lo que he hecho. Tendréis una sección 1, una sección 2, por supuesto aquí tendréis la presión en 1, aquí tendréis la presión en 2, separadas las dos secciones una longitud L y el radio del tubo, de la tubería es R mayúscula. La densidad, nos lo dan como dato, fijaos que os dije antes, y nos dan la densidad, pero al final la densidad no jugaba ningún papel, ¿os disteis cuenta? Que no aparecía la densidad en él. Pero bueno, nada te impide dar más datos en un problema de los necesarios. A ver, intentadlo. En el otro problema, como veis, también datos que necesitábamos era cómo era P sub 1, P sub 2 y L, es decir, que ahí cuando teníamos el cociente este menos P sub 1, P sub 2, ¿qué creéis que nos están diciendo ahí ya para adelantarme un poco también a clases próximas? ¿Cómo varía la presión en la distancia, ¿no? Es decir, que aquí realmente lo que nos estaban dando es el gradiente de presión. Los ejes en este caso serían Z y I, ¿no? Hombre, tienes coordenadas polares cilíndricas. Sería Z. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿No? Das. Cilíndricas. ¿Cómo lo coges si tienes X y Z, la manía de ponerlo así, y tienes un punto en el espacio? ¿Qué coordenadas utilizas? Utilizas la componente Z, utilizas la distancia, que estoy llamando en este caso R, tened cuidado que no es la distancia al origen, y ¿qué otra coordenada es? El ángulo con respecto al eje Z, el giro, es decir, que tendríamos R, tita, si lo llamo el ángulo tita, y Z. Esas son las coordenadas polares cilíndricas. Teniendo en cuenta eso, que R no es la distancia al origen. Y tita, ¿tienes claro lo que es el ángulo tita o phi? Vamos, pues depende de la notación. Con respecto a una dirección del espacio, por ejemplo, el eje X. O sea, lo primero, vamos a aplicar las leyes de Newton, ¿no? Entonces tenéis que haceros el esquema, es decir, ¿cuál es mi cuerpo problema? Mi sistema, lo de fuera es externo, y ver las fuerzas que se ejercen sobre él. Tendríamos, ¿no? Aquí cojo un trozo, ¿no? Toda esta zona rayada, o sea que es un cilindro concéntrico. Claro, hay que adaptarse a las coordenadas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? De radio R minúscula, no R mayúscula. Toda esa zona en negro es tu cuerpo. La aceleración, pues ya te puedes imaginar, es el mismo caso. La aceleración es nula, pues fuerza por la izquierda, fuerza por la derecha y en la pared lateral. Os digo, es muy parecido.
Sí, dime. En las paredes del cilindro sería cero, entonces, ¿no? La condición de contorno, aquí es que es cero y aquí es cero, sí. O sea, W en R es cero. Y en R minúscula, ¿no? No, bueno, R minúscula es en un punto en medio dentro de la tubería, o sea, dentro del fluido. Pero tú, lo que sería la ecuación, tendrías que hacerlo con R minúscula, no con R mayúscula. Bueno, pero en los límites de integración o en la constante de integración necesitas una condición de contorno. La condición de contorno es que la velocidad del fluido en contacto con la pared de la tubería es cero. O sea que aquí mi problema es cuando me dicen el perfil de velocidades, yo lo que quiero saber es... ¿Cómo es esto? En este caso, al ser una tubería circular, la velocidad permanecería constante en cada sección, digamos así, ¿no? La velocidad... En vez de ser laminar, o sea, en vez de ser... No es laminar. Aquí es En vez de ser así... bueno, cuidado. Las láminas no son planos. Las láminas son cortezas cilíndricas. Eso sí, pero son láminas... O sea, que para todo, o sea, para cada punto R que tenga el mismo tipo... Hombre, claro, la simetría del problema te está diciendo que la velocidad de todos los elementos de fluido que se encuentran a la misma distancia del eje del tubo, de la tubería, tiene que ser la misma. ¿No? Diría yo, por la simetría del problema. Si a mí se me cae yo la simetría le explico, se me cae el bolígrafo y me hacéis una gamberrada, me giráis el problema, ¿no? Yo me levanto y la pregunta es, ¿noto la diferencia o no la noto? Si no la noto, es que tiene simetría en el giro o en el movimiento que habéis hecho. Si la noto, es que no tiene simetría. Yo diría que si me lo giráis a lo largo del eje Z, yo no noto nada. Por lo tanto, no puede depender ni de tita o sea, uno diría va a depender la velocidad de R, de tita y de Z en coordenadas. De tita no puede por el giro, de Z no, porque estamos diciendo que es estacionario, por lo tanto, solo nos queda lo que yo he puesto aquí. Fijaos, entonces, estos problemas están muy bien. Aquí reconozco que sigo no es un libro que os haya puesto en la bibliografía. Uno con el que estudié yo mecánica de fluidos, dinámica, mejor dicho, dinámica de fluidos en sus tiempos, que está muy bien, de un profesor de una universidad inglesa, Triton. Entonces, qué curioso, ya después de la introducción estudia casos. ¿Qué necesita? Bueno, explicar un poco qué es la viscosidad, ¿de acuerdo? Y luego decir, bueno, ¿sabes la segunda ley de Newton? Pues a ver qué sacamos de ahí, en limpio. Luego ya se ensucia las manos como otros libros. No se necesita mucho, se necesita poco, ideas claras para resolver problemas. Bueno, ¿qué es lo que cambiaría aquí? Tendríamos borrando en algún sitio. ¿Otra pregunta? Sí, es verdad. En este caso, en vez de ser diferencial de U respecto de I, sería diferencial de U de R respecto de R. Exactamente. Entonces tendríamos, por la izquierda, positivo es hacia la derecha, o sea que ya estoy ahí haciendo la proyección sobre P sub 1, negativo sobre P sub 2, y el área esta, de radio R, tendríamos pi R al cuadrado, ¿no? Empujando y oponiéndose. Y ahora, en la pared lateral, pues tendríamos mu por el área. ¿Cuánto es el área de la pared lateral? 2 pi R por L. Y puse U por... ¿Y esto? Fijaos, ante esta expresión, que tampoco antes, yo os animo, ¿no?, a preguntar. Cuando puse esa expresión era otro momento en el que esperaba quizás preguntas de vosotros, decir, ¿cuál? Directa. ¿No sería un menos?
sea, estamos en el mismo problema que antes. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Cuando hice ese comentario de decir, el de las tablas, recordé, pongo la mano, tercera ley de Newton, fue para explicaros el signo. Pero uno lo puede ver también aquí directamente, porque nosotros no sabemos nada acerca de la velocidad. Y uno tiene que decir, si la velocidad por aquí arriba es mayor que por aquí abajo, el rozamiento te lleva a que sea una fuerza en el sentido positivo, ¿no? Yo diría que si la velocidad por aquí es menor que aquí, entonces eso ralentiza el movimiento, es decir, que la fuerza de rozamiento está en el sentido negativo del eje Z, lo cual me cuadra bastante bien. Es decir, que esa expresión tiene que dar cuenta de cualquier situación. Estamos en mecánica. Así, quizás alguno recuerde ese comentario, ¿no? Cuando hacíamos, ¿no?, diagrama del cuerpo libre, ¿no?, y os decía, bueno, lo hacemos, pero es así, el diagrama tiene que dar cuenta, es una situación genérica, tiene que dar cuenta de cualquier momento, instante en el movimiento. Lo mismo aquí. Eso es importante, no... Bueno, bien, genial, ¿no? Un pi y un pi lo tendríamos por aquí y nos quedaría p sub 1 menos p sub 2 y si dividimos tendríamos mu por L. Las R no las multiplica también, ¿no? ¿Perdón? La R. Sí, un R y un R aquí. ¿Y el primero no se puede...? ¿Cuál? ¿El primero no se multiplica por 2? ¿No es simétrico también? No, aquí no. Aquí, fíjate, aquí dices. No. O aquí dices. No, el primero. Ah, no, en el primero no multiplicaría por 2. Tengo el área de esta base. ¿Cómo es la fuerza? Si tengo la presión ahí, P sub 1, será P sub 1 por el área. Claro, ahora estoy pensando cómo lo hacía en el otro lado. Fíjate que tenía aquí, y era el eje Y, aquí el origen, y cogía desde aquí hasta aquí, y esto era desde Y hasta menos Y. Claro, entonces teníamos 2 veces Y. El 2 salía por ahí, ¿de acuerdo? Porque era simétrico por arriba y por abajo. Ten en cuenta que aquí tenemos el área del disco, del círculo, por lo tanto. ¿Y qué nos quedaba aquí? Si separamos variables, menos R, diferencial de R, igual, bueno, ya estoy poniendo el otro. Plaf, con los límites de integración, si queréis, o lo otro, como vosotros queráis. Tendremos que en R, W tiene que ser 0. Y a un R determinado, tendremos... Y nos sale similar. Uno diría... O sea, parabólico, quiero decir similar, aunque la constante es diferente, ¿eh? O sea, el perfil es parabólico, pero no salen los mismos numeritos delante. Nos quedaría menos un medio. L mu R al cuadrado entre R y aquí me quedaría W en R. Plac. Son manías. Cambio el signo y cambio los límites de... Y ya lo tenemos. Todo será un medio de peso 1 menos peso 2 L por R al cuadrado menos R al cuadrado. ¡Voilà! Ya está. Pero ahora una pregunta adicional. En este, mientras que en el otro era, bueno, se podía hacer también por metro de longitud a lo largo del eje Z. Vamos allá. Vamos a introducir el concepto de caudal, que le gusta. A mí la palabra caudal, bueno, ni fu ni fa, no, flujo de volumen.
flujo de masa, flujo de volumen, es decir, cuánta agua, si es agua, cuál es el volumen del fluido que está pasando por cualquier sección transversal de la tubería por unidad de tiempo. ¿Qué volumen está atravesando cualquier sección por unidad de tiempo? Ese es el flujo de volumen o caudal. Si me fijo en cuánta masa, pues tengo el flujo de masa. A ver, mientras yo voy borrando, ¿sabes? Incluso sonará esa ley, probablemente quizás la habéis visto ya en alguna, quizás en alguna asignatura o algo. Está todo el mundo, sí, vale, una idea. O sea, que cojo esto y multiplico por pi r al cuadrado, ¿no? O sea, no, porque habría que multiplicarlo para cada sección dependiendo a qué longitud esté del... Ah, bueno, entonces no es tan sencillo como has dicho. Ah, vale, vale. No, es que ahí ya estaba afilando yo el cuchillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues intentadlo mientras yo borro. O sea, borro esto, quiero decir. Okay, no. Por aquí es. Concepto de flujo. Flujo a través de una superficie. ¿De acuerdo? Os suena, ¿no? De las mates. A través de una superficie S, el flujo de volumen sería U por diferenciales. Este es el producto escalar de esos, siendo este vector, fijaos, un vector cuya dirección es normal a la superficie, porque ese puede ser una superficie curva, normal a la superficie, en el punto considerado, de área infinitesimal, plaf, correspondiente, pero es un vector normal. El sentido, si la superficie no es cerrada, pues habrá que decir en este caso, pues diferencial de S, no sé si cojo, ¿no? Por aquí, diferencial de S va de esa manera, de izquierda a derecha. O sea, cuánto fluye de izquierda a derecha. Si es una superficie cerrada, conocéis el convenio, ¿no? Que apunta siempre hacia afuera. Vale. Bien. O sea que lo que nos piden es exactamente eso. En este caso, el vector velocidad y esa superficie, tal como son dos vectores que tienen la misma dirección, el mismo sentido, por lo tanto, tendremos la integral de superficie bueno, en este caso es W lo que estaba poniendo. W por el diferencial de S. Y ahora viene el asunto de, si es una integral de superficie, pues es una doble integral, salvo que uno, como decía muy bien por ahí vuestro compañero, ya se está imaginando que va a integrar en una de las variables, va a ser una integral tonta, en el ángulo alrededor del eje Z, y le va a quedar una integral en una sola variable, ¿no? Pero una integral de superficie es en dos variables. Si estamos utilizando coordenadas polares cilíndricas, pues entonces no nos quedaría más remedio que expresar el área de esa manera para ser la doble integral. Pero lo vamos a hacer ya directamente. ¿Esto cuánto es? Tendremos la expresión de W. Vamos a quitarnos todo esto. Y tendremos por aquí diferencial de S. Y voy a verlo de esta manera. Tiqui, tiqui. Todos los puntos que se encuentran a esta distancia tienen la misma velocidad. Es decir, en esta corteza, ese anillo de espesor diferencial de R, el flujo infinitesimal será, ¿cuál es el área esa? Tenemos W, uno dice, cojo las tijeras, corto, estiro, 2πr diferencial de R. Fijaos que es aquí este 2pi
nos aparece realmente de integrar en la otra variable, en el ángulo. Desde R igual a 0 hasta R igual a R. O sea que tendríamos aquí todo el trasto este, desde 0 hasta R, de 1 medio. P sub 1 menos P sub 2, mu L, todo esto son constantes, sale fuera R cuadrado menos R al cuadrado, 2 pi R, diferencial de R. Borramos aquí arriba. ¿Puedes volver a dibujar el Uy. dibujo de la tubería? ¿El dibujo de? De la sección circular. Sí, ¿no? O sea, ahí tengo la... ¿no? Y estoy considerando el diferencial de S, ¿cuál va a ser? Bueno, pues va a ser un anillo de espesor diferencial de R, de radio interno, o sea, entre R y R más diferencial de R. En todos estos puntos, aquí dentro, en este diferencial de S, tenemos la misma velocidad, W. Por lo tanto, el flujo será a través de esa superficie infinitesimal, W por 2 pi R diferencial de R. Es decir que vamos a sacar por aquí constantes un montón. El 2 y el 2 se nos van, ¿no? Y que nos quedaría pi P sub 1 menos P sub 2 mu L y la integral de R cuadrado menos R al cuadrado R diferencial de R desde 0 hasta R, y vamos a ayudadme, vamos a ver, pi P sub 1 menos P sub 2 mu L. A ver, la primera sería R cuadrado, eso sale fuera, R diferencial de R es un medio, o sea que me quedaría un medio de R a la cuarta, ¿no? Efectivamente. Y el otro término, ¿qué tendríamos? R al cubo, un cuarto de R a la cuarta. Es decir, todo ello será un cuarto de R a la cuarta positivo. Esto es un pi, aunque no lo parezca. Ya tenemos el caudal, el flujo de volumen. Muy bien. Así, el comentario de la ley esta. Si los datos, esta ley, ¿cómo lo ponéis? Bueno, es que esta ley la ley esta de Poiseuille. Se puede expresar de varias maneras. Si la presión, el gradiente de presión es constante, la viscosidad tal, ¿no? Si disminuimos a la mitad el radio de la tubería, ¿cómo va a ser el caudal? El caudal va con la cuarta potencia, es decir, un medio elevado a 4. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Es decir, un 16avo del caudal original. ¿De acuerdo? Y ahora, el comentario inverso. Si reducimos ¿cómo se dice? La luz de la tubería, ¿no? Se lo llama la luz de la tubería a la mitad, y queremos el mismo caudal, entonces
cómo tiene que ser el gradiente de presión, cuánto lo tenemos que aumentar, 16 veces. Y ahora pensad en algo, por desgracia, que es muy común. Según nos vamos haciendo más mayores, más común, porque yo he tenido un susto en la familia hace poco. Ahora la tubería son las arterias cardíacas, ¿de acuerdo? Se calcifican. Entonces, piti, pero claro, el flujo de volumen tiene que permanecer constante, bueno, o por lo menos intentarlo, si quieres ir a la misma velocidad, andar a la misma velocidad, moverte a la misma velocidad, porque necesitas la misma cantidad de oxígeno, el metabolismo necesita la misma cantidad de oxígeno. Eso significa que entonces necesita el músculo cardíaco realizar 16 veces más trabajo en principio, o sea, lograr una diferencia de presión. Fijaos el esfuerzo que significa para el corazón eso. Por eso también se dilata. Y llega un momento en que no es capaz de lograrlo, entonces el suministro de oxígeno desciende, las células empiezan a irse al garete, y si se cierra del todo, pues ya sabéis, más al garete que sea. ¿Vale? ¿Algún comentario sobre este problema? Bueno, pues ya, fijaos, venía al final lo del flujo de Poiseuille, pero ya hemos visto con poco lo que se puede hacer. Así algún comentario, algún problema así sencillo, bueno, no, que cierran a las 8. Vamos a ir cerrándonos. Pero sí para dejároslo para que le echéis, id pensando, no, la cosa no es googlear, sino pensar. Antes de googlear se piensa, luego se googlea. Uno, que no necesitéis tampoco nada especial, con lo que sabéis. Uno muy bonito. Tenemos un tubo en forma de U. La sección es uniforme, o sea que de sección, tubo en forma de U. Y este tubo lo llenamos, por ejemplo, de agua, hasta una cierta altura, o sea, bajo la acción de la gravedad. Aquí sí es importante, bajo la acción de la gravedad. ¿Vale? Y, digamos, ¿cuánta cantidad de agua tenemos? Bueno, si nos fijamos justo en la sección, justo en el punto medio, pues esto tiene una longitud L. Es decir, que puede ser la U más ancha o más delgada, pero eso es un dato. Nos dicen que es agua, nos dicen cómo es la densidad. ¿Perdón? ¿Qué vector pusiste ahí? Gravedad. O sea, que está bajo la acción de la gravedad. De esa manera. Muy bien, en equilibrio, pues naturalmente al aire está, olvidaos del aire, a la misma altura. ¿Bien? Estupendo. Pues ya tenemos todos los... sí, un ingrediente. Hemos hecho un problema que es de fluidos reales. Pues ahora cogemos y lo hacemos de fluido ideal. Es decir, sin rozamientos. Por hacer de diferentes... Y ahora le hago una faena al asunto. Lo agito un poco. Vamos, agito. Aprieto un poco por aquí. Entonces sube por allá, ¿no? Porque es así otra cosa. Es agua, es líquido incompresible, porque si no, te tenemos un problema. Y ahora digo, ¿cuál es el periodo de oscilación? ¿Estamos de acuerdo de que si yo lo aprieto, ¿no?, y suelto, si no hay rozamiento, pues las oscilaciones son hasta el infinito. Si hay rozamiento, naturalmente tendríamos unas oscilaciones amortiguadas. Pero no, aquí nada de amortiguación. El primero, puro y duro. Pensad un poco. O sea, que hay que buscar la ecuación que describe la oscilación para obtener y a ver si hay suerte y es una oscilación armónica, si esa ecuación corresponde a una oscilación armónica, y liquidado el asunto. Y una pequeña ayuda para mis clientes de mecánica. Es, digamos, solo tiene un grado de libertad.
solo tiene un grado de libertad, por lo tanto, teníamos diferentes maneras de poder atacar el problema. Tenemos gravedad, tenemos movimiento, energía cinética, energía potencial. A ver qué sacáis de eso. Lo dejamos aquí, ¿vale? Pensadlo un poco, lo hago yo, no os preocupéis que lo haré.